Bueno, en realidad cuando estuve ahí en Monte Carlo fueron los primeros días de la pandemia. La verdad que había un nivel de incertidumbre grande porque no sabíamos o nos resultaba difícil entender cómo avanzar, qué decisiones tomar. Entonces, bueno, justamente yo estuve visitando ahí a la empresa que se había prendido fuego en Monte Carlo en ese contexto, y justamente acercándole un poco colaboración. Fue el día anterior a la definición del aislamiento a nivel Ujú. nacional. Y bueno, y desde ese día, o el día siguiente, el día que arrancó el aislamiento, empezamos a disponer un poco el trabajo con el sector productivo, sobre todo el agropecuario, que era el sector que estaba excluido, ¿no? que estaba exceptuado del DNU. Entonces, yo desde ese día vengo conversando un poco y planteando que acá es una instancia donde tenemos que ir entre todos buscando un equilibrio entre lo que es la producción, un equilibrio entre lo que es justamente el cuidado de la salud, el cuidado justamente de seguir generando condiciones y cuidándonos para el aislamiento. Ujú. Así que, y lo que vengo yo también un poco planteando, y venimos un poco planteando con el gobernador en estos últimos días con más un poco de intensidad, es que acá no hay una dicotomía, ¿no? Sabemos que la salud es lo prioritario, es lo fundamental y es lo que nos proponemos como el principal desafío. Por eso la enorme cantidad de medidas que se vienen Ujú. tomando en torno al aislamiento, a movilizarnos lo mínimo indispensable. Pero bueno, en ese marco ir buscando los mecanismos para que la producción empiece despacito a funcionar. Son los desafíos que tenemos por delante y lo que venimos tratando de encontrar como puntos de equilibrio, en definitiva. ¿Qué sectores están funcionando y cuáles son aquellos que están como más afectados por este aislamiento y por las restricciones que hay? Bueno, el sector, la primera semana en realidad fue una semana que todos los sectores estuvieron de algún modo parados. Creo por esto que mencionaba yo, que es una incertidumbre compleja en torno a entender qué es lo que sucede y cómo lo manejamos, ¿no? Pero a partir ya de la segunda etapa del aislamiento empezó a funcionar con más volumen la hierba principalmente, que ha sido un poco lo que hoy se está movilizando, y a pesar de estar en un volumen hoy en estos días un poco más bajo, en realidad nosotros tomando el comparativo del primer trimestre del año, en comparación del primer trimestre del año pasado, nos hemos encontrado que se ha cosechado más hierba en este año que el año pasado. Ajá. Después, nosotros el 6 de abril hemos dispuesto que se inicie el acopio de tabaco, y a partir del inicio del acopio de tabaco nos encontramos hoy justamente produciendo, acopiando tabaco, que arrancamos con la cooperativa tabacalera, y hoy nos encontramos ya con 4 empresas que están acopiando tabaco desde el 6 de abril, a unos volúmenes muy bajos. La verdad Ujú. que hemos arrancado con 50.000 kilos, que viene a ser prácticamente, en un año normal, prácticamente entre un 5 y un 10%. Y bueno, hoy ya nos encontramos acopiando 150, 200.000 kilos por día. Mm. Así que es parte de ese proceso que se viene avanzando. Después, Hablando obviamente, un poco, sí. perdón, hablabas de la producción, de la cosecha de yerba mate. Es un sector siempre muy vulnerable y pensaba en las condiciones en las que han regresado estos trabajadores a la cosecha. ¿Cómo se trabajó el control desde el transporte, que es una de las cuestiones así también bastante complejas? Bueno, yo me he encargado personalmente de recorrer una gran cantidad de municipios, lo estoy haciendo. De hecho hoy estuve en Alema a la mañana, mañana me voy a recorrer, voy a estar en Aurora, voy a estar también en El Soberbio, he estado en Aristóbulo del Valle, en 2 de Mayo, en San Vicente, bueno, en una infinidad de municipios, porque creemos que un poco el objetivo ahí es un trabajo que tenemos que hacer un poco más rígido, junto con la policía de la provincia principalmente, y con el Ministerio de Trabajo, con la ministra, con la doctora Silvana Jiménez, estamos haciendo justamente un trabajo en conjunto. La policía de control hoy es el Ministerio de Trabajo, Ujú. pero sí el control de tránsito lo hacemos en conjunto con la policía, y hemos pedido que refuercen los controles. Y la verdad que hemos tenido hasta ahora muy buenos resultados. El Ministerio de Trabajo ha hecho un enorme esfuerzo generando una gran cantidad de operativos, sobre todo en lo que es el control de trabajo
infantil, que es algo que el gobernador, el ministerio y como política de Estado no vamos a permitir y vamos a ser inflexibles con respecto al trabajo infantil en los yerbales y también con el trabajo en negro. Y después, obviamente, también la etapa de control es controlar el tránsito de los trabajadores rurales, nuestros tareferos, y obviamente garantizar que tengan condiciones laborales las mínimas indispensables establecidas para que podamos justamente garantizar los derechos de nuestros trabajadores. Y además del sector yerbatero, el tabacalero, ¿cuáles son los otros sectores con los que están trabajando? Y además si ya se está pensando en lo que viene en las próximas semanas. Sí, bueno, la prioridad en realidad está puesta y tuvo desde el primer día en el sector agroalimentario, ¿no? Que no lo mencioné, pero fue la prioridad desde el primer día. De hecho, nosotros hemos dispuesto unas líneas de subsidio, ahora que estamos ya en marcha, mañana incluso ya están empezando justamente a entregar distintos recursos. Recursos me refiero a plantines para cortar los ciclos productivos en el sector hortícola, techos para reforzar la producción, ampliar la producción, sistemas de riego. Vamos a hacer un plancito de trabajo muy fuerte en distintos puntos de la provincia con el objetivo de garantizar la llegada de mercadería, de productos del sector hortícola a los distintos mercados. Me refiero a los mercados concentradores, a las ferias francas, a las verdulerías, fruterías, a los supermercados, que en gran parte se proveen con productos de la provincia. Esto fue un poco apurar, ¿no? Son acciones que nosotros teníamos previstas dentro de la gestión, como política de Estado, como mecanismo de inversión, un mayor volumen de producción de hortalizas y de frutos en la provincia, pero bueno, hemos acelerado esas inversiones para hacerlas ahora, justamente con el objetivo de garantizar que los misioneros podamos tener autoabastecimiento, lo cual no llegamos obviamente a un autoabastecimiento, pero sí lograr que por lo menos no haya un faltante de producto en los distintos mercados. Ahí hay como y en ese sentido, un desafío y una oportunidad, uno puede pensar, ¿no? Por esto que planteás del desafío de autoabastecernos y de la cantidad de empleo que puede generar ese sector también, ¿no? Exactamente, dinamiza un poco incluso la logística interna de la provincia, nos permite vincular mucho más ágilmente, por ahí productores que tenían intermediarios para llevar, por ejemplo, al mercado central y vincularlos directamente, o a los mercados concentradores, que nos permita a nosotros generar esa vinculación y que esos productores dejen de tener intermediarios y vayan directamente a los mercados. Justamente, yo mencionaba en otro medio que decía que no hay desabastecimiento, pero sí tenemos algunas complicaciones logísticas con los productos que vienen de otras provincias, porque bueno, tienen que transitar 2, 3 provincias, 4, depende del producto, y obviamente genera demoras porque hay muchísimos más controles, porque hay un montón de exigencias desde las provincias. Entonces eso, como decís vos, nos brinda la oportunidad de que nosotros vayamos ampliando la producción y esa producción tenga su mercado y su destino justamente al consumidor final a través de los distintos medios de comercialización. Esa oportunidad también, por eso digo, era una política de Estado que la estamos acelerando para ponerla en marcha con mayor agilidad en este momento. ¿Y cómo están en contacto con los pequeños productores? Porque en estos días hablábamos con algunos que están, por ejemplo, en la zona de Pozo Azul o en la zona de Puerto Piraí, que veíamos también el informe, y algunas complicaciones que tienen para la circulación y para el abastecimiento, inclusive de productos que no se producen en la chacra. ¿Cómo es ese contacto? ¿Cuál es la información que tienen? ¿Cuál es la demanda de estos pequeños productores? Bueno, yo estuve, por ejemplo, en Pozo Azul la semana pasada, estuvimos con el intendente, estuvimos acercándole semillas con parte del equipo de trabajo, con la subsecretaria de Producción Vegetal. La verdad que venimos haciendo un trabajo muy estricto con los productores, estamos bastante cerca de los productores. Yo vengo saliendo personalmente, pero todos los subsecretarios a trabajar con esos productores, encontrándole mercado a las producciones que tienen. De hecho, estuvimos visitando una producción de mamón de uno de los productores de la zona que siguen produciendo y siguen vendiendo. Estamos
permanentemente en contacto y justamente algunas de los mecanismos que generamos con los intendentes fue no solo entregar a los pequeños productores o aquellos que tienen un pequeño espacio en su casa para hacer una huerta, entregarle por ahí bolsines de comida a aquellos que lo necesitan, sino también le sumamos algunos kits de semillas que permita incluso tener una pequeña producción doméstica para autoconsumo. Son alternativas que estamos tratando de trabajar en cada municipio, son mecanismos que nos permiten a nosotros llegar a la gente, darle seguimiento y también en las últimas 2 semanas, una vez que viendo cómo venía el panorama y poder definir algunas políticas más concretas, nosotros hemos incorporado 20 técnicos, 20 profesionales, en realidad ingenieros agrónomos, como parte del equipo de extensionismo, y han salido todos ellos a acompañar a los productores, a encontrarle mecanismos de comercialización a los productos. Hemos intentado generar, y estamos incluso hasta con gremios como UPCN, de Gremio Nacional, el sector, la seccional nacional de UPCN, generando bolsines de comida para que sus afiliados puedan también tener un acceso a un producto más barato y obviamente encontrar mecanismos de comercialización para los productores. ¿La sequía es un problema? Porque veíamos recorriendo por ahí algunas imágenes que aparecen de arroyos casi secos, de bajantes muy importantes en la provincia. ¿Eso también está afectando a la producción? Sí, la bajante de los arroyos, de los ríos principalmente, el río Uruguay ha tenido en algunos sectores alguna bajante importante, el río Paraná también, tiene algunas, obviamente que afecta, siempre termina afectando. Han afectado algunas plantaciones de pasturas de invierno que se han empezado a plantar en estos meses, cuando hablamos de avena, que nosotros incluso estuvimos trabajando con el sector lácteo también entregando semillas, pero no ha tenido una afectación completa o tan compleja como han sido otros momentos de la historia. Hay que ver obviamente cómo va a seguir esto para adelante, ¿no? Si va a continuar sin periodos de lluvia, bueno, eso va a generar algunas complicaciones. Y en caso de que, bueno, vamos a ir viendo, pero bueno, suponemos que ahora el clima nos da varios días de sequía, que van a continuar las sequías, así que bueno, entendemos que esperemos que no tenga algunos efectos dentro de las producciones. Por ahí hay producciones como la yerba mate que se adapta con mayor facilidad a los periodos de sequía porque son plantas nativas, entonces se encuentran, pero igual obviamente tienen una pérdida de producción en sus volúmenes, pérdida y caída de hojas, así que bueno, por eso también hay producciones que nosotros, y yo insisto en esto, y veníamos planteándolo desde el inicio del aislamiento, que no podemos detener la cosecha porque justamente se pierde producción. Si nosotros no abríamos el acopio de tabaco, el periodo de sequía iba a hacer que el tabaco esté menos húmedo y eso es menos producción o menos volumen por la pérdida de agua, de la humedad de la planta, del tabaco, entonces pérdida de kilos, pero también incluso termina teniendo pérdida de calidad en definitiva. Entonces por eso los tiempos agronómicos para el sector o para estos contextos complejos terminan siendo también situaciones que nos llevan a tomar decisiones más abruptas a veces, ¿no? Sebastián, por último, suponemos que la coyuntura atraviesa todo, ¿no? Pero ¿hay espacio para pensar en un mediano plazo, teniendo en cuenta todos estos sectores y también el propio perfil productivo que tiene la provincia, pensando en ese después de la pandemia en nuestra región? ¿Cuál es esa agenda? Sí, nosotros nosotros tenemos básicamente 3 ejes de trabajo que nos venimos planteando en la gestión. La industrialización de la ruralidad para nosotros es fundamental, es decir, generar mecanismos de inversión con agregación de valor y empezar a generar, obviamente, niveles de producción y de productividad, aumentar la productividad de las producciones actuales, pero empezar a generar industrialización en esos procesos. Que la industrialización no es necesario generar una inmensa cantidad de plantas o de industrias enormes, son pequeñas industrias en distintos lugares e incluso en las mismas zonas rurales que generan empleo, que generan desarrollo, que generan agregación de valor y que nos permita a nosotros salir con productos terminados, en definitiva, de nuestras chacras, a pensar ya en un eslabón siguiente que es la comercialización y la introducción en los mercados. En ese sentido, yo esta semana pasada estuve visitando una inversión que hicimos el año pasado, que es una sala de extracción apícola en 25 de mayo, que la pusieron en marcha, que ya estaba terminada. No pudimos hacer una inauguración formal, pero la pusieron en marcha, estuvieron extrayendo miel y estamos hoy produciendo, en estos días nomás se produjeron más o menos entre 3.000 y 4.000 kilogramos de miel.
y van a seguir haciéndolo, digamos. Y ese tipo de inversiones, como la inversión que hicimos en el Soberbio de una planta de industrialización de azúcar rubio, ahora estamos por hacer una inversión en una planta de industrialización de frutas, mermeladas, en la zona de Aurora, la agregación de valor de la producción de maíces, para secado de maíz y plantas de alimento balanceado. Son nivel de que nosotros tenemos como eje y vamos obviamente a seguir trabajándolos, y de hecho los seguimos trabajando. Hemos conseguido fondos nacionales en estos días, en los primeros días de aislamiento, hemos aprobado proyectos por casi 100 millones de pesos que vamos a estar ejecutando a partir de las próximas semanas, a medida que nos vayan mandando los fondos nacionales. Y en base a eso, obviamente, el objetivo ahí que nosotros tenemos son ir teniendo un mecanismo de planificación de las inversiones, generando desarrollos de cuenca, y obviamente esto es el eje de decir, trabajar en la producción, mejorar la productividad, generar agregación de valor e industrialización, y de la mano con eso, seguir trabajando con los distintos actores de la ruralidad a fin de poder brindar mejores condiciones de vida a través de acceso a servicios básicos, y siempre lo que buscamos en definitiva es sostener el arraigo rural, ¿no? Y que la migración de las chacras no sea hoy para nosotros justamente, o es para nosotros en definitiva, es el estandarte que queremos seguir sosteniendo. Sebastián Oriozabala, ministro del Agro y la Producción, muchas gracias por estar en el foro esta noche, por esperarnos también y por sumarse de esta manera. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, Alicia, y bueno, acá estamos con la familia, compartimos con los chicos, estamos todos juntos acompañándolos, y muchas gracias por el espacio a ustedes.